Buenas noches, queridos televidentes. El día de hoy, en una noticia sin precedente alguno, la bolsa de valores, epicentro de optimismo de la década, se ha desplomado estrepitosamente. En la ciudad de Nueva York, los corredores de Wall Street corren desesperados. El pánico se apodera del público y miles de inversores lo han perdido todo en cuestión de horas. Las acciones que hasta hace poco parecían crecer sin freno, ahora caen como hojas en otoño, arrastrando consigo con la confianza de un país entero. A continuación, vamos con el reportero Samuel Sons, quien nos va a introducir más de lleno en esta noticia. Hola Nueva York, soy Samuel Sons y hoy martes 21 de octubre de 1929 se ha presentado la caída de la bolsa y aquí vamos a explicarte cómo empezó el juego. Durante la década de 1920, conocida como los felices años 20, la bolsa de valores de Nueva York experimentó un crecimiento explosivo. El índice Dow Jones Industrial Average pasó de 63 puntos en 1921 a un máximo histórico de 381,17 puntos el 3 de septiembre de 1929. Millones de personas en Estados Unidos comenzaron a invertir en acciones, muchas de ellas a través de compra a crédito, un sistema conocido como margin budget, que permitía adquirir acciones pagando solo una fracción de su valor y financiando el resto con préstamos. Esta práctica, junto con la especulación desenfrenada, provocó una fuerte inflación de los precios bursátiles. El jueves 24 de octubre de 1929, conocido como Jueves Negro, marcó el inicio oficial del colapso. Ese día se vendieron 12.894.650 acciones, una cifra récord hasta entonces. El pánico se apoderó del mercado. Desde las primeras horas de operación, los precios de las acciones comenzaron a desplomarse. Un grupo de banqueros, liderado por los representantes de los bancos más importantes, como Morgan Bank, National City Bank y Chase National Bank, intentaron estabilizarse en el mercado, comprando grandes volúmenes de acciones, lo que logró detener parcialmente la caída hacia el final de la jornada. Sin embargo, el alivio fue temporal. El lunes 28 de octubre de 1929, conocido como el lunes negro, el mercado sufrió una nueva y brutal caída. El Dow Jones perdió 38,33 puntos, equivalente a un 13% de su valor. Ese día se negociaron alrededor de 9 millones de acciones y los precios de compañías líderes como US Steel, General Electric y AT&T descendieron bruscamente. No hubo intervención gubernamental ni medidas de contención efectivas. Hoy, martes 29 de octubre de 1929, tuvo lugar el peor desplome, conocido históricamente el día de hoy como el martes negro. Se vendieron 16.410.030 acciones, estableciendo un nuevo récord de volumen. El Dow Jones cayó otros 30,57 puntos, es decir, un 11,7%. Miles de inversores quedaron completamente arruinados. Las casas de corretaje no pudieron cubrir las pérdidas de sus clientes, lo que llevó a una serie de quiebras en cadena. En la bolsa de Nueva York, los corredores gritaban desesperados. Las pizarras electrónicas no podían actualizar los precios, no con suficiente velocidad. No hubo intervención del gobierno federal ni medidas para suspender la actividad bursátil. A pesar de un intento de recuperación, no se ha podido lograr nada. La confianza del público se ha evaporado. Se despide Samuel Sons. Buenas tardes a todos nuestros televidentes, soy su presentador de confianza, Juan David Romero, y el día de hoy le tenemos noticias de nuestra reportera. Transportaríamos a lo que viene siendo Berlín, porque parece que se ha construido un muro de la noche a la mañana el día de hoy. Hoy les habla la reportera Melissa Rosados y vengo a hablarles sobre Berlín. Hoy 13 de agosto de 1961 he sido testigo de un hecho que marcará nuestras vidas para siempre. Desde la madrugada, tropas de Alemania Oriental, apoyadas por obreros y maquinarias pesadas, han comenzado a construir un muro en el corazón de Berlín, un muro de concreto, alambre de púas y guardias armados, que no solo impiden una ciudad, sino que parte en dos un país entero y 1.000.000 de corazones. Todo sucedió tan rápido que parecía que una pesadilla. Ayer, familias paseaban juntas, comerciantes cruzaban de un lado a otro para vender sus productos. Estudiantes iban a sus universidades de un lado al oeste. Hoy esos caminos están cerrados. Donde antes habían calles abiertas, ahora hay barricadas.
Hoy 20 de agosto de 1961 en Berlín han pasado 7 días desde que comenzó la construcción del muro y Berlín ya no es la ciudad que conocíamos. La tristeza, la rabia y la resignación se mezclan en las calles, mientras los berlineses intentan adaptarse a esta nueva y dolorosa realidad. El muro ahora es una estructura imponente de concreto, con alambre de púas en la parte superior y torres de vigilancia cada ciertos metros. Soldados armados patrullan día y noche, se han establecido puntos de control estrictos, pero cruzar de un lado a otro se ha vuelto casi imposible. Pero algunos trabajadores esenciales y diplomáticos pueden hacerlo, y siempre bajo una estricta supervisión. Las historias que escuchamos cada día son desgarradoras. Ayer hablé con un joven que estaba comprometido. Ya han pasado más de 3 años desde aquella madrugada en el que el muro de Berlín partió nuestra ciudad en dos. Desde entonces Berlín ha cambiado profundamente, pero su espíritu de lucha nunca ha sido destruido. Hoy el muro no es solo concreto, es una fortaleza de muerte. Se han añadido más torres de vigilancia, trampas, cercas electrificadas y patrullas con órdenes de disparar a cualquiera que intente huir. Aún así, cientos de personas arriesgan todo por la libertad. Algunos lo han logrado, otros han dejado su vida en el intento. Cada historia, cada intento es una herida más en el alma de esta ciudad. La vida en Berlín Occidental sigue en su curso, aunque bajo una sombra permanente. El ruido de los aviones del puente aéreo ha sido reemplazado por la vigilancia constante por los muros invisibles que también nos separan del resto del mundo. Sin embargo, la solidaridad aquí es más fuerte que nunca. Hola, muy buenas tardes televidentes, soy Samuel Sons y desde el estudio les traemos noticias impactantes sobre Berlín. En unos segundos los estaremos poniendo en línea con el reportero Juan David Romero Vélez desde Berlín para darle más información acerca de este suceso. Juan David Romero, reportando desde las afueras de Berlín. Lo que están viendo no es solamente una simple operación militar, es el colapso final del régimen nazi. Las tropas soviéticas han rodeado completamente la ciudad. El asedio comenzó con un avance arrollador desde el este, liderado por el mariscal Zhukov, que lanzó una ofensiva masiva sobre el río Oder. Atrás han quedado pueblos arrasados, puentes destruidos y kilómetros de trincheras vencidas. La etapa alemana, antes férreamente defendida, se ha convertido en un campo de ruinas. Desde esta posición, al sur de Berlín, el rugido incesante de la artillería soviética domina el ambiente. Las explosiones son constantes. Columnas de humo se elevan desde el corazón de la ciudad, señalando los puntos de mayor resistencia. Las divisiones blindadas soviéticas han logrado cortar las rutas de escape. La ciudad está completamente sellada, nadie entra y nadie sale. La Wehrmacht, desorganizada y carente de recursos, intenta contener el avance enemigo con lo poco que le queda. Francotiradores en ruinas, Francotiradores en ruinas, barricadas improvisadas y batallones de reemplazo conformados por adolescentes, ancianos y trabajadores, obligados a empuñar un arma. La Volkssturm, la milicia popular creada por Hitler, lucha con desesperación en cada callejón, en cada edificio, en cada sótano, pero la superioridad numérica y táctica del ejército rojo es abrumadora. El combate es metro a metro, escalera por escalera. Fuentes cercanas al alto del mando soviético informan que las fuerzas del mariscal Konev también avanzan desde el sur, buscando entrar definitivamente en el cerco, dividir las defensas alemanas. La coordinación entre los dos frentes es precisa y despiadada. Berlín está convirtiéndose en una ratonera gigantesca. Entre tanto, el interior de la ciudad, de la reina del caos, las sirenas antiaéreas apenas pueden oírse entre los estruendos y los bombardeos. La población civil atrapada entre el miedo, la desesperación y los refugios, hay escasez de alimentos, de agua, medicamentos. El sistema de comunicaciones ha colapsado por completo. Se habla de ejecuciones sumarias, de suicidios masivos y familias enteras que prefieren la muerte antes de caer a manos del enemigo. Adentro, en el corazón de Berlín,
Se dice que Adolf Hitler permanece atrincherado en su búnker subterráneo bajo la Cancillería. Según fuentes no confirmadas, sigue dando órdenes, negándose a aceptar la realidad del colapso inminente. Algunos oficiales de alto rango ya han abandonado la ciudad o han sido arrestados por traicionar intentar negociar una rendición. Otros, fieles al fanatismo, se preparan para morir con él. Mientras tanto, la bandera soviética ondea ya sobre algunos suburbios del este. Los soldados del Ejército Rojo, endurecidos por años de guerra, avanzan sin descanso. No hay vuelta atrás para ellos. Esto es una cuestión de justicia, de venganza y de victoria total para ellos. Este no es solo el final de una ciudad sitiada, es el principio del fin de una guerra que ha devastado a Europa. Berlín, símbolo del poder nazi, está cayendo, y con ella caerá también su último bastión de un régimen que sembró el terror y la destrucción durante más de una década. Las próximas horas serán decisivas. La historia se está escribiendo debajo de estas calles, debajo de este cielo cubierto de humo, entre estruendos de los cañones y el llanto de los inocentes. Les habla Melissa Ruiz Ceballos y esta es una edición especial de nuestro noticiero, donde les traeremos los hechos más impactantes que están marcando la historia mundial. En esta transmisión viajaremos desde el espacio hasta la política más tensa del siglo. Por un lado, el mundo entero observa con asombro un logro sin precedentes. El ser humano ha llegado a la luna, un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Buenas noches, queridos televidentes. El día 20 de julio de 1969 es un día histórico para la humanidad, pues el primer ser humano ha llegado a la superficie lunar. El mundo entero ha sido testigo de un momento que cambiará para siempre el rumbo de la historia. A las 20:17 horas, el módulo lunar Eagle de la misión Apolo 11 ha alunizado exitosamente en la superficie de la Luna. Pocos minutos después, el comandante Neil A. Armstrong descendió de la nave y se convirtió en el primer ser humano en pisar el suelo lunar, pronunciando las palabras: "Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad". La hazaña ha sido transmitida en vivo a millones de hogares a través de la televisión y la radio. La emoción se ha desbordado en cada rincón del planeta, desde Europa, América, Asia, África, Oceanía, donde la gente se reunió frente a pantallas y aparatos de radio para escuchar, algunos sin poderlo creer y otros presenciando impresionados este evento. Pues es un momento en el que el ser humano ha dejado de estar en su zona de confort, su planeta Tierra, y ha ido a un mundo más allá. El descenso del módulo Eagle fue una maniobra delicada, realizada bajo extrema presión y con escasos minutos de combustible restante. Desde el centro de control en Houston, Texas, se escuchó la voz de Armstrong anunciar la llegada. "Houston, aquí base tranquilidad. El Eagle ha aterrizado". El júbilo estalló entre los controladores de vuelo y rápidamente la noticia dio la vuelta al mundo. Minutos después del alunizaje, Armstrong se preparó para descender por la escalerilla del módulo, equipado con su traje espacial blanco. Tomó su tiempo para asegurarse de que cada movimiento fuera preciso, mientras millones de personas contenían la respiración. Finalmente, bajo el último peldaño y colocando su pie izquierdo sobre el polvoriento suelo lunar, selló para siempre su nombre en la historia de la humanidad. Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar, se unió a Armstrong en la superficie poco después. Ambos astronautas realizaron actividades programadas durante aproximadamente 2 horas y media. Colocaron instrumentos científicos, recolectaron cerca de 22 kilogramos de muestra de roca y suelo lunar, desplegaron la bandera de los Estados Unidos, dejaron una placa conmemorativa que dice, en la que se pueden apreciar las siguientes palabras: "Venimos en son de paz, en nombre de toda la humanidad". Mientras tanto, el astronauta Michael Collins, piloto del módulo de comando, continúa orbitando alrededor de la Luna, esperando el regreso de sus compañeros. La misión ahora se encamina a su segunda fase crucial, el reencuentro del Eagle con el Columbia y el posterior regreso a la Tierra. La NASA, encargada de ese monumental esfuerzo, celebra hoy
el fruto de casi una década de trabajo, luego de que el presidente John F. Kennedy declarara en 1961 la intención de llevar a un hombre a la luna antes de que finalizara esta década. Se logró representar no solo la supremacía tecnológica de los Estados Unidos, sino un triunfo al ingenio humano, la perseverancia y la cooperación internacional. En ciudades como Nueva York, Washington y Los Ángeles, la gente ha salido a las calles a celebrar este éxito histórico. En Londres, París, Buenos Aires, Tokio y otros grandes centros urbanos, las campanas han sonado y los periódicos han sacado ediciones especiales para conmemorar la fecha. Hasta aquí el reportaje del día de hoy. A continuación, vamos con una noticia totalmente estremecedora. Llegan noticias desde Budapest, la capital húngara. Pues el día de hoy, las tropas del Ejército Rojo han cruzado las fronteras húngaras e iniciado una invasión a gran escala. Miles de tanques soviéticos avanzan por las calles de la ciudad, mientras suenan disparos explosivos y el llanto de un pueblo que clama por libertad. A continuación, vamos con el reportero Samuel Sons, que nos va a dar más información de este hecho. Buenos días, Hungría, aunque no creo que sean tan buenos. Su reportero Samuel Sons les trae noticias importantes. Tropas soviéticas han entrado a Hungría. El pueblo húngaro resiste, mientras Moscú busca asegurar su influencia. En una sorprendente e impactante ofensiva que comenzó en la madrugada de hoy, tropas del Ejército Rojo han cruzado una frontera y entrado masivamente en Hungría, desencadenando una feroz intervención militar para sofocar la revolución popular que ha sacudido el país durante las últimas semanas. Columnas de tanques soviéticos avanzan por las principales ciudades del país, con Budapest convertida en el epicentro de intensos enfrentamientos entre las fuerzas soviéticas y civiles. Húngaros armados que se resisten a la ocupación. Testigos reportan combates calle por calle, barricadas improvisadas y una masiva movilización civil que, pese a estar superada en poder militar, demuestra una voluntad fuerte y férrea de libertad. La intervención se produce tras casi 2 semanas de revuelta, popularidad iniciada el 23 de octubre, cuando estudiantes y obreros tomaron las calles para exigir reformas políticas, libertad de prensa y el retiro del dominio soviético. Las manifestaciones crecieron rápidamente, en apoyo, forzando al gobierno impuesto por Moscú a ceder momentáneamente. El primer ministro Imre Nagy, símbolo de la apertura y las reformas, anunció incluso la salida de Hungría del Pacto de Varsovia. Sin embargo, la reacción de Moscú no tardó en llegar. El Kremlin, temeroso del efecto dominó que una Hungría independiente podría provocar en Europa del Este, ha respondido con una demoledora fuerza militar. Según fuentes diplomáticas, más de 2.500 tanques soviéticos han sido desplegados en territorio húngaro y se estima que las bajas civiles se cuentan por centenares. La comunidad internacional observa con preocupación. Naciones Unidas ha convocado una sesión de emergencia, mientras Occidente condena energéticamente la intervención a pesar de las protestas verbales. No se ha producido hasta el momento ninguna acción concreta para detener el avance soviético. Análisis geopolítico en caliente. La invasión deja en evidencia la fragilidad del llamado telón de acero. Hungría se ha convertido en un campo de batalla simbólico donde se enfrentan 2 modelos de poder: el comunismo soviético, autoritario y anhelo democrático, que empieza a gestarse en los países satélites. El Kremlin busca dejar en claro que ningún estado del bloque socialista puede romper con Moscú sin enfrentar consecuencias catastróficas. Mientras tanto, en la radio libre húngara se sigue transmitiendo, aunque con un mensaje bajo amenaza, tienen un mensaje claro: pueblo del mundo, escúchanos, estamos luchando por nuestra libertad, no nos olviden. Samuel Sons se despide. Buenas tardes a todos nuestros televidentes, soy su presentador de confianza, Juan David Romero, y el día de hoy les tengo unas noticias calienticas, recién salidas del horno de hecho, por parte de nuestra reportera Melissa Ruiz. Estamos hablando de la caída de misiles en Cuba. Hola, muy buenos días, la reportera Melissa Ruiz. Hoy vengo a hablarles sobre los misiles cayendo en Cuba. En estos días de octubre de 1962, el mundo se encuentra al borde de una guerra
nuclear, con la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzando niveles alarmantes. La incertidumbre y el miedo han invadido a la población. Las calles se llenan de personas preocupadas por las noticias. Los supermercados están abarrotados y muchos ciudadanos buscan refugio en instalaciones antinucleares. Todo comenzó el 14 de octubre, con un avión espía estadounidense sobrevoló Cuba y captó imágenes que dejaban poca margen para la duda. Misiles nucleares soviéticos estaban siendo instalados en la isla. La Casa Blanca reaccionó rápidamente. El presidente John F. Kennedy convocó de inmediato a su equipo de seguridad nacional para evaluar la situación. Este 16 de octubre, el gobierno estadounidense confirmó lo peor. Los misiles eran operativos y podían alcanzar ciudades como Washington y Nueva York en cuestión de minutos. La Unión Soviética, bajo el mando de Nick Khrushchev, había llevado la Guerra Fría a su punto más peligroso. Desde ese momento, la tensión no ha hecho más que aumentar. El 22 de octubre, el presidente Kennedy se dirigió a la nación y al mundo con un mensaje claro. Estados Unidos no tolerará la presencia de armas nucleares soviéticas en Cuba. A fin de evitar que más misiles llegaran a la isla, Kennedy impuso un bloqueo naval, el cual es una estrategia militar que lo que hace es impedir el paso de bienes o personas, suministros a través del puerto. En su mensaje, el presidente estadounidense advirtió: cualquier misil lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio será considerado un ataque de la Unión Soviética contra los Estados Unidos. Mientras tanto, los barcos de la guerra de la URSS avanzan hacia la isla, desafiando el bloqueo impuesto por Estados Unidos. La flota estadounidense está en máxima alerta, temiendo que cualquier disparo pueda desencadenar un conflicto de consecuencias impredecibles. En las escuelas se realizan simulacros de ataque nuclear y en las estaciones de radio solo se habla de lo que podría ocurrir. Muchos ciudadanos han comenzado a abandonar las grandes ciudades por miedo a un posible bombardeo. La Casa Blanca ha dejado claro que cualquier movimiento hostil será respondido con fuerza militar. El mundo está solo a un paso de la guerra. Una negociación secreta. En medio de la creciente tensión han trascendido rumores de que ambas potencias están llevando a cabo negociaciones secretas en un intento desesperado por evitar el conflicto nuclear entre Kennedy y Khrushchev. Han comenzado a intercambiar mensajes. Finalmente, esta mañana del 28 de octubre, se ha confirmado que la Unión Soviética ha accedido a retirar sus misiles de Cuba, a cambio de que Estados Unidos se comprometa a no invadir la isla y, en un acuerdo no oficial, a retirar sus misiles de Turquía. El mundo respira aliviado. Aunque hemos estado al borde de la destrucción, la diplomacia ha prevalecido. Sin embargo, esta crisis ha dejado claro lo frágil que es la paz y lo peligroso que puede ser en el aumento de armas nucleares. Con esto concluimos que nuestra transmisión sobre la crisis de los misiles en Cuba. Habla su reportera Melissa Receballos y me retiro. Buenos días televidentes, soy Samuel Sons y aquí en el estudio tenemos noticias de última hora. Noticias impactantes sobre la llegada del invierno en la URSS. Nuestro reportero Juan David Romero les va a dar más información. Vamos al lugar de los hechos. Buenas tardes, les habla Juan David Romero. En diciembre de 1941 estamos aquí en los frentes exteriores de Moscú, en la Unión Soviética. El invierno ruso detiene el avance nazi. La operación Barbarroja está entrando en crisis. Juan David Romero reportando desde las afueras de Moscú. A mis alrededores, el paisaje es una trampa helada. El ejército alemán hasta hace semanas ha avanzado con fuerza sobre el territorio soviético. Ahora se encuentra estancado, atrapado por un enemigo que no se puede combatir con fusiles, el invierno. Temperaturas hasta de 30 grados bajo cero.
Ventiscas implacables, caminos congelados, los tanques alemanes no arrancan, la maquinaria se congela y los soldados, mal equipados, sufren de congelaciones severas. Muchos no tienen más abrigo que uniformes de otoño. Las botas de cuero ya no sirven para caminar sobre la nieve endurecida. Las raciones escasean, el combustible se congela de los bidones y el ánimo de las tropas comienza a resquebrajarse. Los soviéticos por su parte no han perdido el tiempo, con refuerzos traídos desde Siberia, entrenados precisamente para este clima extremo, han lanzado contraataques organizados con disciplina guerrera y conocimiento del terreno. Estos hombres, endurecidos por el frío y la guerra, representan un nuevo obstáculo para los invasores. Moscú no cayó. El avance nazi parecía imparable en verano, a veces paso a paso bajo el peso del hielo del acero soviético. Las líneas de suministro alemanas, extendidas y vulnerables, se han vuelto imposibles de mantener. Las divisiones blindadas que cruzaron las fronteras con arrogancia ahora se van reducidas a trincheras improvisadas, hogueras inútiles en mitad de la tundra. Algunos oficiales, los comandantes soviéticos, incluyendo al propio Stalin, desde el Kremlin, han percibido esta grieta en el plan nazi por primera vez desde el comienzo de la invasión. El ejército rojo no solo resiste, sino que avanza. Las palabras contraofensiva y victoria resuenan en los pasillos subterráneos de Moscú, mientras la población civil, endurecida por el sufrimiento, comienza a vislumbrar una luz en medio de la oscuridad. Este no es solo un cambio climático, es un giro decisivo en la guerra. La operación Barbarroja, planeada para una victoria rápida, se ha convertido en una pesadilla congelada y el mundo observa con atención. Desde el frente oriental, con el frío calando hasta los huesos y el eco de los combates retumbando en la distancia, Juan David Romero se despide. En Europa los vientos de guerra comienzan a soplar con fuerza. Adolfo Hitler, un hombre que empieza a resonar con poder, ha dado su primer discurso despertando emociones ideológicas y temores que cambiarán el destino de millones. Prepárense para conocer estos momentos clave. Buenos días, queridos televidentes. El día de hoy me encuentro en el Palacio de los Deportes de Berlín, lugar donde el día de ayer, 1 de febrero, Adolfo Hitler, frente a aproximadamente 20.000 personas y portando un uniforme militar, dio su primer discurso tras ser nombrado canciller de Alemania por el actual presidente Paul von Hindenburg. Antes de comenzar el discurso, pudimos ver cómo distintos simpatizantes del partido nazi desfilaron por las calles de Berlín, mostrando su apoyo a este partido, portando prendas, alzando carteles y levantando banderas que hacían alusión al partido nazi. Además, pudimos ver cómo estas personas se encontraban notoriamente eufóricas, emocionadas y alegres por las primeras palabras de su ahora nuevo canciller de Alemania. El discurso comenzó cerca de las 10:30 de la noche. En él, Hitler habló de la necesidad de crear una nación unida y que trabaje duro en pro de salir de esta crisis. Además, hizo una invitación para que la población trabaje con arduo esmero y con dedicación para lograr que el país salga adelante y supere la crisis que actualmente vive. Y culpabilizó a los gobiernos anteriores de esta crisis, pues en palabras de él, no tuvieron la determinación, ni la fortaleza, ni la dedicación para tomar las decisiones correctas y lograr que Alemania evitara la crisis. El discurso fue transmitido por la estación de radio alemana Deutsche Welle en vivo desde la Cancillería del Reich en Berlín, logrando hacer que ese discurso llegara a millones de hogares por toda Alemania. Hitler no se encontraba solo al momento de dar su discurso, pues estaba acompañado
por Helmut Gottlieb, Joseph Galvin, Heinrich Himmel, Rudolf Hess, Franz Banks, Günter Hell, Lutz Graf, Wilhelm Brief y Günther Papen. Estas personas son miembros importantísimos del partido nazi y se espera, según tenemos información, que en una semana Hitler diga cuáles serán los cargos que ocuparán estas personas. Alrededor de las 11 de la noche, después de 30 minutos aproximadamente de haber empezado el discurso de Hitler, se dio fin. Hitler se retiró y cerca de las 11:25 de la noche, el Palacio de los Deportes de Berlín había quedado completamente solo. Hasta aquí las noticias sobre el primer discurso de Hitler tras ser nombrado canciller.